Hola chicas y chicos, bienvenidos a la clase del profesor Urbina. Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Los temas que aprenderemos es sobre los tipos de polígonos que existen y calcular las diagonales de cualquier polígono. Se llama polígono a la figura geométrica delimitada cerrada donde los segmentos son los lados del polígono y los puntos de intersección llamados vértices. Un polígono regular es aquel figura que tiene todos sus lados iguales y ángulos interiores iguales. A continuación puedes observar algunos de los polígonos regulares que existen, como el triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, octágono, cada uno con 3, 4, 5 y 6 lados respectivamente. Un polígono irregular es la figura que tiene sus lados desiguales y ángulos interiores diferentes. A continuación aprenderemos a escribir el nombre de algunos polígonos irregulares. Tenemos 3 ejemplos. Como primer paso debemos de contar los números de lados del polígono irregular. Practicamos con el primer ejercicio. 1, 2 y 3 lados tiene este polígono irregular. A continuación escribimos el nombre del primer polígono irregular. Polígono irregular de 3 lados. Listo. Practiquemos con el segundo ejercicio. Contamos los números de lados del polígono irregular. 1, 2, 3 y 4. Procedemos a escribir el nombre del polígono irregular. Polígono irregular de 4 lados. Practiquemos con el último ejercicio. Contamos los números de lados del último polígono irregular, que serían 1, 2, 3, 4 y 5. Finalmente escribimos el nombre del último polígono irregular. Polígono irregular de 5 lados. Excelente trabajo, chicas y chicos. Los polígonos se clasifican de dos tipos. Los polígonos convexos. Los polígonos convexos tienen las siguientes características. La primera característica menciona que al trazar cualquier recta secante solo corta en dos de sus lados. A continuación explicamos el primer criterio. Trazamos una línea secante del punto L4 al punto P4 y observamos que corta en el punto S4 y también en el punto T4. De nueva cuenta trazamos otra línea secante del punto L4 al punto M4 y notamos de nueva cuenta que cortan los puntos Q4 y R4. Así que el primer criterio se cumple. El segundo criterio menciona que al trazar una recta coincidente con uno de los lados del polígono, los demás lados quedarán del mismo plano respecto a la recta. Tomamos un lado del cuadrado que sale en el lado C5 a B5. Trazamos una línea coincidente del punto N4 al punto 4 y observamos que los lados del cuadrado quedarán en el mismo plano respecto a la recta coincidente. El siguiente polígono se les denomina polígonos cóncavos. Los polígonos cóncavos tienen las siguientes dos características. La primera, que al trazar una recta secante puede cortarlo en más de sus lados. Verificamos el primer criterio. Trazamos una línea secante del punto U4 al punto V4 y notamos que corta en más de sus lados, que serán los puntos L5, M5, N5 y O5, así que el primer criterio se cumple. El segundo criterio nos menciona que al trazar una recta coincidente con uno de los lados del polígono, los demás lados no quedarán del mismo plano respecto a la recta. Tomamos un lado del polígono irregular que será en el punto H4 y G4 y trazamos una línea coincidente del punto W4 al punto Z4 y notamos que los lados no quedan en el mismo plano respecto a la recta. Una diagonal se define como una línea recta que une más de dos vértices no consecutivos. En ocasiones la diagonal se ubica fuera del polígono. Aprendamos a calcular las diagonales de los siguientes polígonos regulares mediante dos métodos. El primer método es a través del concepto de diagonal y el segundo método es mediante la fórmula n es igual a n por n menos 3 sobre 2. Antes de empezar nombremos los vértices del triángulo, los cuales serán vértice T5, vértice V5 y vértice U5. Tomemos el primer vértice, el cual será T5, lo unimos con el vértice V5 y notamos que forma una línea consecutiva. El vértice T5 con el vértice U5 forma otra línea consecutiva. Tomamos el segundo vértice, el vértice V5, lo unimos con el vértice T5 y forma una línea consecutiva. Tomamos el vértice V5 y lo unimos con el vértice U5 y forma otra línea consecutiva. Recordemos que no es una diagonal. Por último, tomamos el tercer vértice, el vértice U5, lo unimos con el vértice T5 y forma una línea consecutiva. Por último,
tomamos el vértice U5 con el vértice V5 y forma una línea consecutiva. Por lo tanto, el triángulo no cuenta con ninguna diagonal. Verifiquemos ahora con la fórmula. N igual a n por n menos 3 sobre 2, donde n significa el número de lados del polígono. Para este ejemplo, n es igual a 3 lados del triángulo. Sustituimos el valor de n en la fórmula y quedaría como 3 por 3 menos 3 sobre 2. Realizamos la operación dentro del paréntesis y 3 menos 3 es igual a 0. Por lo tanto, la fórmula queda por 3 por 0 sobre 2 y 3 por 0 es igual a 0 y 0 sobre 2 es igual a 0 diagonales. Así que queda comprobado que el triángulo cuenta con 0 diagonales. Muy bien, chicos. Calculemos las diagonales del cuadrado mediante los dos métodos. El primer método mediante el concepto de diagonal y el segundo por la fórmula n igual a n por n menos 3 sobre 2. Empecemos con el primer método. Antes debemos de nombrar los vértices del cuadrado, los cuales serán vértice P5, vértice S5, vértice R5 y vértice Q5. Tomamos uno de los vértices, el cual será el vértice P5. Lo unimos con el vértice S5 y notamos que forma una línea consecutiva. Tomamos el vértice P5 con el vértice R5 y notamos que forma una diagonal. Por lo tanto, trazamos la primera diagonal del punto P5 al punto R5 y listo. De nueva cuenta, tomamos el vértice P5 y lo unimos con el vértice Q5 y notamos que forma una línea consecutiva. Nos vamos al segundo vértice, S5. Lo unimos con el vértice R5 y forma una línea consecutiva. Vértice S5 con el vértice Q5 forma la segunda diagonal. Trazamos la segunda diagonal del punto S5 al punto Q5 y tenemos nuestra segunda diagonal. S5 a P5 forma una línea consecutiva, por lo tanto no es una diagonal. Vamos con el tercer vértice, vértice R5, lo unimos con el vértice Q5 y forma una línea consecutiva. Vértice R5 con el vértice P5 forma la diagonal que ya tenemos. Vértice R5 con el vértice S5 forma una línea consecutiva, recordemos que no es una diagonal. Por último, tomamos el cuarto vértice Q5, lo unimos con P5 y forma una línea consecutiva. El vértice Q5 con el vértice S5 forma la línea diagonal que ya tenemos. Y por último, el vértice Q5 con el vértice R5 forma una línea consecutiva. Así que el cuadrado únicamente tiene dos diagonales, una diagonal y dos diagonales. Verifiquemos ahora con la fórmula. N es igual a n por n menos 3 sobre 2, donde n significa el número de lados del polígono. Para este ejemplo, el cuadrado contiene 4 lados. Sustituimos el valor de n en la fórmula, que es igual a 4 por 4 menos 3 sobre 2. Realizamos la operación dentro del paréntesis y 4 menos 3 es igual a 1. La fórmula quedaría como 4 por 1 sobre 2 y 4 por 1 es igual a 4 y 4 sobre 2 es igual a 2 diagonales. Así que el cuadrado contiene 2 diagonales. ¡Excelente trabajo! Calcular las diagonales del siguiente polígono irregular. Para calcular las diagonales de cualquier polígono irregular existen dos métodos. El primer método se trata sobre las diagonales y el segundo método mediante la fórmula n igual a n por n menos 3 sobre 2. Empecemos con el primer método. Debemos de nombrar los vértices del polígono irregular, los cuales serán C6, W5, Z5, A6 y B6. Nos posicionamos en cualquiera de los vértices. C6. Del vértice C6 al vértice W5 tenemos una línea consecutiva, por lo tanto no es una diagonal. Del vértice C6 al vértice Z5 tenemos una diagonal, así que trazamos la diagonal. Del vértice C6 al vértice Z5. Del vértice C6 al vértice A6 de nueva cuenta tenemos otra diagonal. Trazamos la diagonal C6 y A6. Si observamos, la diagonal queda fuera del polígono irregular, por lo tanto, cuando tengamos polígonos irregulares, existe la posibilidad de que la diagonal quede fuera del polígono irregular. Del vértice C6 al vértice B6 tenemos una línea consecutiva, por lo tanto, no es una diagonal. Excelente, nos posicionamos ahora en el segundo vértice, vértice W5. Del vértice W5 al vértice Z5 tenemos una línea consecutiva, así que no es una diagonal.
Del vértice W5 al vértice A6 tenemos otra diagonal. Trazamos la diagonal. Del vértice W5 al vértice A6. Excelente. Del vértice W5 al vértice B6 tenemos otra diagonal. Trazamos la diagonal. Vértice W5 al vértice B6. Excelente. Del vértice W5 al vértice C6 tenemos una línea consecutiva. Nos pasamos ahora al tercer vértice, vértice Z5. Del vértice Z5 al vértice A6 tenemos una línea consecutiva. Del vértice Z5 al vértice B6 tenemos otra diagonal. Trazamos la diagonal. Del vértice Z5 al vértice B6. Excelente. Del vértice Z5 al vértice C6 tenemos la diagonal. Del vértice Z5 al vértice W5 es una línea consecutiva. Vamos ahora con el cuarto vértice, vértice A6. Del vértice A6 al vértice C6 tenemos la diagonal. Del vértice A6 al vértice W5 ya tenemos marcada la diagonal. Del vértice A6 al vértice Z5 tenemos una línea consecutiva, por lo tanto no es una diagonal. Finalmente vamos al último vértice, vértice B6. Del vértice B6 al vértice C6 tenemos una línea consecutiva, así que no es una diagonal. Del vértice B6 al vértice W5 ya tenemos trazada la diagonal. Del vértice B6 al vértice Z5 tenemos trazada de nueva cuenta la diagonal. Y por último, del vértice B6 al vértice A6 tenemos una línea consecutiva. Por lo tanto, el polígono irregular tiene 1, 2, 3, 4 y 5 diagonales. Excelente trabajo, chicos. Comprobemos con el segundo método, el método de la fórmula, donde n es igual a n por n menos 3 sobre 2, donde n significa el número de lados del polígono irregular. En este caso, el polígono irregular tiene 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Así que n va a ser igual a 5 lados. Sustituimos el valor en la fórmula, por lo tanto la fórmula queda de la siguiente manera: 5 por 5 menos 3 sobre 2. Realizamos la operación que se encuentra en los paréntesis y 5 menos 3 es igual a 2. Quedaría de la siguiente manera: 5 por 2 sobre 2. Y 5 por 2 es igual a 10 y 10 sobre 2 es igual a 5 diagonales. Así que comprobamos que para este polígono irregular tiene 5 diagonales. Excelente trabajo, chicos. No olviden, chicas y chicos, regalarme un like, suscríbanse al canal para aprender de mis videos y no olvidemos que si aprendes tú, aprendo yo y aprendemos todos. Hasta la próxima.